Toca la reconstrucción de un Real Betis Balompié que ha firmado una temporada magnífica. De nuevo ha entrado en Europa League y ha llegado a la final de la Conference League. Pero en una temporada en la cual van a estar lejos del Benito Villamarín, tenemos que formar una plantilla llena de competitividad, de juventud y de mucha calidad para disfrutar de una temporada que, a pesar de que no sea en casa y sea en la Cartuja, debe ser igual de ilusionante o incluso más. Como siempre aquí en vuestro canal de fútbol español. Pues una reconstrucción más, porque sí, aquí en Andrés García Fútbol Club estamos haciendo las reconstrucciones, los proyectos de los 20 equipos de la Liga EA Sports 2025-2026. Ya tenéis por el canal más, tenéis en el día de hoy, como digo, la del Real Betis Balompié, y durante el verano vais a tener más reconstrucciones de todos los equipos de la Liga. Pero si esto no tiene ningún tipo de sentido, reventáis el botón de like, os suscribís y convertís esto en una locura, en vez de subir las reconstrucciones cada 3 días, las voy a empezar a subir cada 2, vamos a tener más contenido, como las reconstrucciones de segunda división de algunos equipos también, y muchísimo contenido. Si vosotros lo reventáis, yo voy a subir mucho más contenido aquí en este verano, repleto de proyectos, de fichajes, de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y también quería hablarte de una página de camisetas de fútbol brutal, como es geogm.com, una página en la cual he conseguido esta camiseta que lleváis por pantalla, la primera del Paris Saint-Germain, con la que han ganado la Champions, y es una camiseta de mucha calidad. En esta página todas tienen esta calidad, además de que vas a encontrar precios asequibles y envíos muy rápidos. En todas las camisetas de la liga vas a encontrar obviamente las del Real Betis, de segunda división, de otras ligas, de selecciones y camisetas retro, así que, como digo, tienes geogm.com en descripción. Y como en todos los proyectos, tenemos que hablar lo primero de todo de la política de fichajes, porque sí, esto es un proyecto personal, lo que yo haría con el Betis, pero intento que sea realista, ¿no? Que tenga su puntito de verdad, y es por ello que lo primero de todo tenemos que hablar de los perfiles que va a fichar el Real Betis Balompié en este verano. Lo primero de todo es que es una plantilla equilibrada entre jóvenes y futbolistas más contrastados, jugadores ya sean de cantera o sean futbolistas fichados, pero con mucha juventud y poca experiencia, y luego perfiles, como digo, pues como Isco, como Lo Celso, que ya tengan un largo recorrido en Europa y en competición europea sobre todo. Además de fichajes a coste cero, no tanto cesiones, que también hace algunas el Real Betis Balompié, pero sobre todo intenta fichar barato, intenta aprovechar muchas veces aquellos jugadores que intentan agotar su contrato, ¿no? Como pues es uno que ya es oficial, que vamos a ver ahora en la portería. Y también mucho talento diferencial, pero coral. Y esto es muy importante, porque el Betis busca jugadores de Europa que tengan ese nivel, que tengan mucho talento individual, pero sobre todo también que sean jugadores de equipo, y eso en el Betis de Pellegrini es muy muy importante. Nos vamos a ir ya con los futbolistas y comenzamos obviamente con los porteros. Aquí continúa Adrián San Miguel, guardameta que, bueno, en esta temporada, por la salida de Rui Silva, pues ha sido realmente el que más minutos ha tenido en esta segunda vuelta, pero va a acabar siendo tercer portero para esta 2025-2026. Es un jugador de la casa, es un portero muy importante, ¿no? Dentro del vestuario sobre todo, pero sinceramente hay que elevar el techo aquí, hay que elevar el nivel, porque en esta temporada el Betis atrás ha sufrido bastante. Por lo tanto, tenemos que ver salidas. La primera de todas, la de Fran Vieites. El Betis pediría unos 4 millones de euros aproximadamente, una cifra me parece alta, pero seguramente es por la cifra, como digo, que va a dejar salir el conjunto de Heliópolis. Y además también ingresamos 4,7 millones de euros por Rui Silva, un guardameta que se marchó ya hace meses, pero se marchó, como digo, como cedido a la liga portuguesa, y el ingreso de 4,7 millones de euros va a ser para este mercado, lo ingresa el Betis en este mes de junio. Y nos vamos a ir con el primer fichaje, que ya lo he comentado antes por encima, como es el de Álvaro Valles, que termina contrato, que llega libre, y esta es una de las opciones que hemos puesto en la política de fichajes, jugadores que el Betis espera que agoten su contrato. De hecho, es un guardameta que este año no ha jugado ni un solo minuto, porque el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas lo ha sentado en la grada por no querer renovar, pero bueno, vuelve a su casa, vuelve a su sitio, como es el conjunto verde y blanco, donde siempre ha querido estar.
Un portero que, bueno, cuando jugaba hace un par de temporadas tenía un nivel elevadísimo. Fue uno de los porteros de la 22-23 con más... de la 23-24, perdón, de la 23-24 con más goles evitados, con más paradas realizadas en 1 contra 1. Es un guardameta con unos reflejos brutales y sinceramente me parece un fichajazo. Creo que hay que ver su nivel, ¿no? Por estar tanto tiempo parado. Pero aquí el Betis se ha asegurado un portero de garantías y que todavía le quedan muchos años por delante. De hecho, le han firmado para 5 temporadas. Pero yo creo que hay que tener un sustituto de garantías. Se habla de Dominic Grave. Pero yo no me voy a ir a por el guardameta del Real Club Deportivo Mallorca, que yo creo que no va a salir del conjunto bermellón. Y el que va a acabar saliendo es Leo Román. Y me he ido a por esta opción, la de Karl Hein, que llegaría cedido procedente del Arsenal. Ha sido el portero titular en el Real Valladolid en esta campaña. Y sí, no es tan estilo Betis, no es un portero con buen manejo de pies, pero es un portero de mucha altura, es un portero que domina mucho el juego aéreo, mucho más físico, ¿no? Y creo que este perfil para complementar a Álvaro puede venir bastante bien, además de la experiencia de Adrián San Miguel. Se nos queda una portería de nivel europeo, sinceramente. Así que con el estonio cerramos esta categoría de porteros y nos vamos con los defensas laterales que continúan. Román Perró, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal. Vamos a contar a Aitor Ruibal aquí como lateral, sinceramente, pero puede, como digo, desenvolverse en varias posiciones. Perró, me voy a quedar con él por encima de, como vais a ver ahora después, Ricardo Rodríguez. Estaba la opción encima de la mesa de que salga uno o salga otro. Finalmente me quedo con el francés. Y Héctor Bellerín, que bueno, va a ser suplente. Si las lesiones le respetan, es un jugador de nivel para la rotación. Y como centrales continúan Diego Llorente y Marc Bartra. Sobre todo el primero de ellos va a ser titularísimo sí o sí, 100%. Y Marc Bartra, que me parece un buen tercer central. En cuanto a las salidas, tendríamos la de Sabaly, que ya es oficial, se marcha por 2 millones de euros a Qatar. Una baja sensible porque es un jugador que sí ha tenido muchas lesiones, no ha participado mucho en estas temporadas, pero siempre que ha salido ha sido un jugador que ha demostrado un gran nivel, nunca se ha quejado tampoco cuando ha jugado, ha sido un muy buen profesional. Y también tendríamos la salida de Visus, que vuelve de cesión, tiene que salir sí o sí, pero como tiene contrato, pues bueno, yo he puesto una cifra aproximada de 0,5 millones de euros, 500.000 euros, pero incluso a lo mejor el Betis le deja salir gratis. Y también, como he adelantado antes, la salida de Ricardo Rodríguez, yo creo que aproximadamente podrían ser unos 2 millones de euros. Hay varios equipos interesados, como el Como italiano. Sinceramente no vendría nada mal porque es un jugador que llegó gratis el pasado verano. En cuanto a los fichajes, aquí tenemos mucho que nombrar, y es que tendríamos la subida del filial de Ángel Ortiz, que ya ha renovado con el primer equipo, ya es oficial que va a tener dorsal de primer equipo para la próxima campaña, y es un lateral muy ofensivo, de mucho recorrido, con mucha ida y vuelta porque tiene un físico bastante privilegiado, y yo confío en este canterano para que tenga muchos minutos en esta campaña. Y va a ser mi último fichaje en el lateral diestro. Se habla de Emerson Royal, que ya estuvo en el Betis. Yo aquí confío, como digo, en Ángel Ortiz, que me parece que hay que apostar por la cantera verdiblanca, que tiene mucho talento y que en las últimas campañas ha dejado salir a varios, como a Sandiao, como a Marcos Fernández, que se ha ido al Español, que bueno, quizás se podría haber contado un poquito más con ellos. Nos vamos a ir con el central, que ya llega de manera oficial también, como es Nathan, que ya estaba la pasada campaña aquí, y el futbolista brasileño que finalmente se queda por 9 millones de euros. Un central todavía con fallos de concentración, un central todavía, pues hombre, que la juventud le ha pasado factura en algún tramo de la temporada, pero me parece que es un futbolista de condiciones físicas espectaculares, de nivel europeo, de nivel Betis sin problema, y creo que en esta campaña se va a consolidar aún más. La verdad es que su campaña, su traslado a España no ha sido del todo malo, pero creo que este año sí que va a ser el de la confirmación suprema. Y nos vamos a pasar con otro central más, y es que vamos a ir a por Mefan. Esta es una apuesta mía, llegaría libre, obviamente contaría como cuarto central. ¿Y quién es Mefan para aquellos que no lo conozcáis? Bueno, lo primero de todo, llegaría gratis, es algo muy importante. Un defensor no tan estilo Betis, es un defensor muy agresivo en los duelos, en el juego aéreo. Un central sin alardes, sobre todo en ese juego con balón. Sinceramente con los pies
pues no destaca prácticamente nada, pero es ordenado y muy trabajador, y me parece que para cubrir esa posición, pues bueno, sobre todo en el juego aéreo, ¿no? Tener un perfil ahí algo diferente, porque el Betis no se caracteriza por tener esos centrales tan físicos, tan altos, ¿no? Sinceramente, me parece un buen jugador que llegaría procedente del Bournemouth, futbolista que ha estado cedido esta temporada en el Sunderland, que ha subido de Championship a Premier League, así que ahí está el nivel, ha sido titular con un equipo que ha subido a Primera División inglesa. Y como último refuerzo nos vamos con otro futbolista que también llegaría desde la Championship, como es Junior Firpo, que también termina contrato con el Leeds United, futbolista que ya estuvo aquí en el Benito Villamarín, ya estuvo en el Real Betis Balompié, tuvo una etapa magnífica, también pasó por el FC Barcelona, pero después de 5 temporadas en Inglaterra, pues parece ser que lo tiene prácticamente hecho. Se habla de que ya estaría firmado, un jugador sobre todo que defensivamente no destaca, pero sabemos que Junior Firpo es un lateral con mucho recorrido, que llega mucho a línea de fondo, tiene un gran centro, sobre todo por abajo, más que un centro lateral en sí. Y también es un lateral que se mete por dentro y puede ayudar también a la construcción del juego. Es un lateral muy asociativo y que viene de perlas para este Real Betis Balompié, que eleva, ¿no? este suelo competitivo aquí en el lateral zurdo, ya que la pasada campaña ha tenido muchos problemas en esa posición. Nos vamos ya con los centrocampistas. Aquí es donde menos movimiento va a haber, porque el Betis tiene un centro del campo espectacular y muchos de estos futbolistas no van a salir, pero bueno, algún movimiento vais a ver que hay. Primero, vamos a ir con los mediocentros más organizativos o más pivotes, por así decirlo, como son Marc Roca y Altimira. Sobre todo Marc Roca, creo que las lesiones pues no le han dejado destacar, pero en este año, con las bajas que vais a ver ahora en salidas, puede ser importante, obviamente, como digo, si las lesiones le respetan, pero creo que va a ser un futbolista que tiene que dejar ya su nivel titular en el Real Betis Balompié. Y luego ya futbolistas más de media punta como Pablo Fornals, que suele jugar en banda derecha, Lo Celso e Isco Alarcón. Un Isco Alarcón que es la manija, ¿no?, de este centro del campo del Real Betis Balompié. Todo el juego pasa por él, todo el juego ofensivo también pasa por él, porque es un futbolista que regala muchas asistencias, que también marca varios goles. Sinceramente, el nivel de Isco actualmente es brutal y tienes que seguir siendo el capitán general de este Betis. Y nos vamos con las salidas. Tendríamos la de William Carballo, que se marcharía libre. El Betis no le va a poner ningún condicionante para que se marche sin pagar traspaso. Un jugador que ha dejado buenas temporadas en el Betis, pero su rol suplente en las últimas semanas, meses, también teniendo en cuenta las lesiones, pues obviamente hace que la salida sea necesaria. Y también Iker Losada, que llegó el pasado verano, salió cedido al Celta y yo lo mantendría una temporada más cedido. Pues bueno, yo creo que no me tengo que desprender de él. Yo sinceramente, actuando en este proyecto como director deportivo, me parece que Losada puede volver tras una salida de Lo Celso o una retirada de Isco, pues en los próximos años. Me parece un jugador de bastante nivel. Pero estas no son las salidas más dolorosas, a pesar de que William Carballo lleva muchas temporadas, ¿no?, en el Real Betis Balompié. La más dolorosa es la de Johnny Cardoso. Se habla de unos 35 millones de euros para marcharse al Atlético de Madrid. Un jugador que realmente le viene muy bien al Betis su venta, porque llegó hace 2 temporadas por muy poco dinero, se marcha ahora dejando 35. Su nivel en estas 2 campañas ha ayudado a que el Betis, pues bueno, llegue a una final de Conference, consiga clasificar en las 2 temporadas para competición europea en Liga. Me parece que ha sido un futbolista que lo ha hecho muy bien aquí, el estadounidense, y estos 35 millones de euros nos van a venir bastante bien para fichar, por ejemplo, a Marc Bernal, que llegaría cedido. En este caso no habría que pagar por él, pero sí que habría que pagar, por ejemplo, salario. Y es una operación muy complicada, porque es un futbolista de confianza total de Hansi Flick, que incluso a principio de la pasada temporada, antes de su lesión, era titular con el FC Barcelona. A nosotros nos enamoró muchísimo, a todo el espectador neutro. Marc Bernal creo que le sorprendió, porque hablábamos mucho de Marc Casado, pero de él no tanto. Y es un futbolista que mostró con tan solo 18 años una inteligencia táctica, un manejo de tiempos, cómo es capaz de girar, cómo se posiciona, el pase que tiene tanto en corto como en largo, pues bueno, impropio de su edad realmente. Y encima es un futbolista de 1,90 m y largos, y es un jugador pues que gana muchos duelos también por arriba y que físicamente va bastante bien. Lo primero de todos, lo que me dejaría dudas es su estado actual después de la lesión,
También me deja dudas, obviamente, que el FC Barcelona quiera ceder al futbolista, pero si ven que no tiene ese ritmo, que tampoco era un jugador de mucho ritmo, tampoco era un jugador de muchas revoluciones. Si el Barça ve que no está preparado, quizás le busca una cesión. Y siempre ha habido muchas conversaciones entre Betis y Barça y viceversa. Creo que aquí encajaría bastante bien con Pellegrini y podría crecer bastante con este entrenador. Además es un futbolista que, bueno, pues yo creo que llegaría incluso para ser titular. Luego veréis si le he puesto de titular o no, porque me genera esa duda, ¿no? Es casi una lesión muy grave. Pero el nivel que tiene, muchos hablan de que es el nuevo Busquets. Es un jugador que al Betis le vendría espectacular y sería otra vez el no te enamores de un cedido. Creo que Marc Bernal sería espectacular, complicado, pero espectacular. Y también, ¿por qué no? Vamos a seguir soñando en este centro del campo. Y creo que este 2025 ya es el año de que vuelva Dani Ceballos. Llegaría por 10 millones de euros procedente del Real Madrid. Ha sonado muchísimas veces. Prácticamente es igual que el culembrón Mbappé. Es que suena todos los veranos. Yo casi nunca le he metido en mis proyectos, pero este año creo que sí que tiene que ser el definitivo. Antes de su lesión con el Real Madrid estaba siendo súper importante, llevando pues obviamente los tiempos en el centro del campo del conjunto blanco. Defensivamente ya sabemos que es un jugador que tampoco va nada mal. Sinceramente, se habla muy poco de Ceballos sin balón, pero Ceballos sin balón es un jugador que se compromete bastante también. Y en este Betis, como digo, encajaría muy bien. Creo que el futbolista que volvería a su casa, no al igual que Junior Firpo, que ya estuvo en el Real Betis Balompié, sería el fichaje estrella para este centro del campo. Y como digo, con la llegada de Xabi Alonso, con los fichajes que están llegando y van a llegar en la capital, creo que se tiene que venir para acá de nuevo a Heliópolis y ser fundamental en ese centro del campo. Creo que con Isco se entendería a la perfección. Finalizamos, por lo tanto, los centrocampistas. Aquí hemos tenido bastante movimiento en cuanto a salidas y fichajes, pero nos vamos a la delantera, nos vamos con los extremos y los puntas, que aquí también va a haber mucho movimiento. Continúan como extremos Abde, simplemente Abde, me quedo con Abde. Se habla de que puede salir, pero sinceramente es un jugador que a mí me gusta, a pesar de los expected goals que haya fallado en esta temporada, a pesar de todo. Creo que para ser un futbolista de rotación no titular, me gusta, es que a mí Abde me encanta y yo no lo dejaría salir del Real Betis Balompié. Y arriba seguiríamos obviamente con el Cucho Hernández, que llegó en el pasado mercado invernal, que le ha faltado el gol, pero creo que poco a poco se va a ir acostumbrando al equipo, se va a ir adaptando. Y yo creo que es un futbolista que va a marcar más goles en esta campaña, por supuesto. Y Bakambu, que también es un jugador diferente e importante para la rotación, y a pesar de sus 34 años, yo lo mantengo por lo menos una temporada más. En cuanto a las salidas, tenemos la dolorosa salida de Antony, que vuelve de cesión, y yo no voy a irme a por él porque es una operación muy cara. Creo que el Betis no tiene dinero para asumirla. Y vamos a dejar marchar a Antony. Ha sido súper importante en el club, su adaptación ha sido brutal. Él quiere quedarse en el Betis obviamente quiere que se quede. Lo que ha logrado en cuanto a goles, llevando al equipo en volandas a esa final de Conference League. Me ha encantado la temporada de Antony, me he enamorado de un cedido, por supuesto. Pero toca decir adiós, aunque sea duro, toca decir adiós a Antony, pero también toca decir adiós a Alex Collado y al Chimi Ávila, que ambos saldrían por 2 millones de euros cada uno. Y se habla también de que Borja Iglesias, el Betis, le pediría al Real Club Celta de Vigo 6 millones de euros y el conjunto vigués pues parece ser que los va a pagar. Pero es que aparte de la salida de Antony y las demás salidas que hemos hablado, hay una última que también es difícil de asumir, como es la de Jesús Rodríguez. El Real Betis Balompié pide 35 millones de euros. Creo que, pues, rebajándose un poquito, ¿no? Y también teniendo en cuenta lo que van a ofrecer otros equipos, se podría dejar en unos 30. Un extremo que yo no dejaría salir, sinceramente. La fuga de talentos que está viendo en las últimas campañas en el Real Betis Balompié, como ya he anunciado antes, como a Sandiao, etcétera, pues sinceramente me duele, pero creo que es necesario porque es muchos billetes por un jugador que sí, que es muy diferencial, que nos ha demostrado de lo que es capaz, pero tampoco ha demostrado mucho. Ha estado 6 meses en la élite. Me lo quedaría, para mí sería titular en el Real Betis Balompié. Pero oye, bienvenidos sean esos 30 millones de euros, porque el Betis tiene que formar una plantilla muy completa y con esto le va a sobrar dinero y va a poder comprar 2 extremos incluso, o incluso 3 piezas para el ataque, que vamos a empezar a nombrar desde ya, como es la de Federico Chiesa, el italiano, que llegaría cedido. Aquí hay una errata, pone L de libre, pero realmente llegaría cedido al Real Betis Balompié.
y es que la verdad me enorgullece poner a Chiesa en este proyecto y os doy contexto. Hace unas 2 semanas subí un vídeo en el cual analizábamos el mercado, rastreábamos el mercado y buscábamos opciones para suplir a Antony. Pues una de ellas era Federico Chiesa. Yo decía textualmente en el vídeo, creo que con este nombre os vais a salir de él, porque me parece una opción súper irrealista, me parece una opción muy complicada, creo que el Betis no podría asumirla, pero ¿por qué no una cesión? Creo que el Betis ha sido un buen escaparate europeo, ¿no? Para esos equipos que tienen extremos, jugadores talentosos venidos a menos y que tienen que tienen que darle una salida, y el Betis es esa buena salida. Pues yo decía esto en el vídeo cuando pues Chiesa no había sonado para el Betis, cuando nadie hablaba de ello, y de repente a los 4 días de subir el vídeo, Chiesa dijo que le gustaría salir al Real Betis Balompié porque había visto lo de Antony, se hablaba de que el Real Betis Balompié también se había interesado en Chiesa, y me sorprendí muchísimo de decir, ha sido una apuesta mía, no es nada de información, yo no me llevo ni con periodistas ni con nadie que maneje este tipo de informaciones. Y joder, me enorgullece, ¿no? Realmente pues que mi tarea de scout, el trabajo que hay día tras día aquí en el canal, pues incluso sin sonar y sin nada, pues haya sido luego una opción real, ¿no? Es que para mí me parece muy fuerte. Ya hablando de Chiesa como jugador, no es un extremo tan Betis porque es muy vertical, no tiene tanta asociación, pero es un jugador muy rápido, tiene mucho gol, sobre todo cuando corta hacia adentro desde esa banda derecha, aunque se puede adaptar a las dos, y es muy agresivo encarando y muy agresivo también rompiendo al espacio. Es un jugador, incluso yo diría, de nivel por encima de Antony, los dos en su mejor momento. Chiesa hizo una Eurocopa 2021 brutal, y verle en la liga, pero es que verle encima en un equipo que ha quedado sexto clasificado, para mí sería fantasía pura. Y tenemos que irnos con más piezas aquí, como es la de Mateo Josep, en este caso futbolista que llegaría para la punta del ataque. Se habla de 9 millones de euros y se habla de que el Betis lo tiene bastante bien encaminado, un 9 que es muy móvil, asociativo, que cae a banda, pero que a mí me genera muchas dudas. Lo primero porque viene de Championship, y lo segundo porque tiene muy poco gol, pero creo que por el estilo Betis, por el estilo Manuel Pellegrini, podría encajar bastante bien, aportando mucho más que el gol, mucho más sobre todo sin balón. En la presión es un jugador que va muy bien, sobre todo también a la hora de asistir, a la hora de caer a banda y ayudar al equipo a organizar. Creo que es un jugador que vendría bastante bien, pero como digo, creo que el Betis necesita un 9 más goleador. Pero me gusta sinceramente la opción de un futbolista que está siendo titular con España sub-21 en este europeo. Y nos vamos con el último fichaje del vídeo. El Betis, la verdad, ha tenido mucho movimiento y con este finalizamos con Brian Zaragoza. Se habla de que el Bayern pide 12 millones de euros, al igual que con Jesús. Creo que el Betis podría negociar un pelín a la baja, obviamente no regalarlo, pero por 30 millones de euros estaría bien. Pues creo que el Betis también podría llegar a unos 10 millones de euros para fichar a un extremo que ha sido este año, sobre todo hasta su lesión, muy importante en Osasuna. 6 asistencias producidas para un futbolista que se pueda adaptar a ambas bandas, que en el regate es increíble, un jugador muy de banda. No tiene tanto gol porque ha marcado tan solo uno en esta campaña, pero me parece un fichaje asumible para el Betis, que podría llegar incluso para ser titular y que con esta plantilla se podría adaptar a la perfección. Encima él es andaluz y creo que volver pues cerquita de su tierra estaría bastante bien. Nos vamos a ir ya con el balance porque ha habido mucho movimiento y tenemos que ver cómo se han quedado los ingresos y también estos gastos. Lo primero, el Betis gastaría 38 millones de euros, 10 en Ceballos, 10 en Brian Zaragoza, 9 en Nathan y 9 también en Mateo Josep, pero ingresaría 88,2 millones de euros, que es muchísimo dinero. El Betis ingresaría un total de 50,2 millones, es decir, ganaría más de 50 millones en este mercado, pero lo primero de todo, el Betis tiene que asumir ciertas deudas, ¿no? El Betis, pues bueno, tampoco puede gastar todo lo que ingresa, y además muchos jugadores como Chiesa, como Mateo Josep, como Nathan, como Junior Firpo, tienen un caché muy alto y aunque varios de ellos lleguen cedidos o libres, pues son jugadores que ganan mucho dinero, ¿no? Entonces ese límite salarial tendría que subir un poquito. Así que realmente el Betis gana mucho dinero, pero no tanto como pone aquí, que 50,2 millones de euros no van a ser. En cuanto a los objetivos que debe seguir el Real Betis Balompié, si esta fuera la plantilla, porque
Yo los objetivos que propongo son, si la plantilla se da, no con la plantilla actual, sería entrar en Champions. Creo que es una plantilla para entrar en Champions, no con 4 equipos, sino con 5 plazas como ha sido en esta campaña. Creo que puede estar entre esos 5 equipos. Volver a competir como lo ha hecho en Conference League, volver a ser ese equipo que pasa rondas en competición europea, algo que no nos tenía acostumbrados el Real Betis Balompié, pero ahora en Europa League, que es la competición que normalmente ha jugado el equipo, y volver a ser un equipo disfrutable y regular desde el principio de la campaña y no solo desde el mercado invernal. Espero que el Betis este año se pueda disfrutar desde la jornada 1 y ser ese equipo regular que siempre ha sido desde la jornada 1 también. ¿Cómo se nos queda la plantilla? Es que sinceramente es uno de los proyectos más bonitos que he hecho hasta el momento, porque se nos queda una plantilla espectacular y me ilusiona, ¿no? Me ilusionaría ver al Betis con una plantilla, sea esta o sea parecida, porque creo que puede hacer grandes cosas tanto en Liga como en competición europea. En portería, Álvaro Valles, Karl Hein y Adrián San Miguel. Aquí nada que añadir, se nos quedan 3 guardametas de bastante nivel, cada uno pues en su apartado. Laterales, Junior Firpo, y como digo, yo apuesto por Ángel Ortiz. Aquí quizás pues es donde nos genera dudas, porque Ángel no ha jugado tantos minutos, pero yo aquí no hacía una apuesta. Yo aquí hacía una apuesta, sí, pero por la cantera. Como opciones suplentes tenemos a Román Perro, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal. Como centrales, Nathan y Diego Llorente, con Marc Bartra como tercer central y Mefan como cuarto central. Tendríamos en el centro del campo Marc Roca y Dani Ceballos. Me quedo con Marc Roca como titular, confiando en una buena lesión, en una buena lesión. Esperemos que otra vez no, en una buena versión física del futbolista, porque una buena versión futbolística ya sabemos que la tiene, aunque creo que Marc Bernal, si también vuelve bien de esa lesión, creo que tiene más nivel que el futbolista. Y también tenemos en la rotación a Sergi Altimira. Como mediapuntas tenemos a Brian Zaragoza, Isco y Federico Chiesa. De ensueño estos 3 futbolistas, encima con una rotación tan completa como Abde, Lo Celso, Fornals y Aitor Ruibal. Es que es una rotación de UEFA Champions League. Y arriba tendríamos al Cucho Hernández y Mateo Josep, 2 perfiles similares de futbolistas, aunque el Cucho para mí tiene un poquito más de gol, Mateo Josep sería su suplente, y como tercera opción arriba, algo más diferente a esos dos, pues obviamente Cédric Bakambu. Pues de verdad, espero que os haya parecido, lo primero de todo, realista esta reconstrucción del Real Betis Balompié. Yo lo intento hacer con esa versión pues de la realidad, ¿no? Intento que se pueda llegar a dar todo. Creo que aunque hemos visto nombres muy interesantes, el Betis sí que podría llegar a darse. Creo que sí que podría llegar a tener esta plantilla para la campaña 2025-2026. Como siempre os digo, quiero que me dejéis en comentarios cuál es tu fichaje favorito del vídeo y qué otros fichajes o qué otras posiciones reforzarías tú para el conjunto verde y blanco. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.